Bueno, chicos, espero que se encuentren bien. A resguardo de lo que es esta pandemia, el presente video tiene por objetivo explicar la guía número 4 sobre el artículo de opinión. Bueno, la unidad es tradición y cambio. El tema de esta guía es el artículo de opinión y el objetivo será analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo argumentativo, como ensayos, crónicas de opinión, columnas de opinión de autores chilenos y latinoamericanos. Las instrucciones generales. Dice: el presente material corresponde al inicio pedagógico de la primera unidad de tradición y cambio. El tiempo pedagógico estimado para trabajar el presente material es de 45 minutos. Puedes trabajar el documento en el soporte que sea más cómodo para ti, cuaderno, hoja de oficio o en el mismo computador. El trabajo debe ser hecho a partir de tus propios conocimientos. Se pueden apoyar con ayuda de otras personas, pero obviamente la copia de la respuesta puede disminuir su puntaje y la idea es que ustedes puedan aprender de manera significativa. Procura enviar correctamente tu trabajo a los correos que ya ustedes conocen de los docentes y no olvides contactar a tu profesor de asignatura si ustedes tienen alguna duda en los horarios que están dispuestos para tal efecto. Bueno, en esta primera parte, chiquillos, del inicio, recordemos que la guía está dividida en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. En primera instancia vamos a tratar de retomar o repasar lo que vimos en la clase anterior. En primera instancia, analizamos lo que era el artículo de crítica. Esa fue la guía número 3. ¿Qué dijimos sobre el artículo de crítica? Dijimos que consiste en expresar un juicio breve sobre temáticas de carácter cultural, como ya sea la música, literatura o la pintura. Además, se caracteriza este tipo de texto por entregar información que es objetiva sobre el objeto de la crítica, ¿ya? Otra característica es que señala los aspectos positivos y negativos de dicho objeto. Realiza una recomendación positiva o negativa al momento de su cierre y en la otra etapa, que fue muy importante, fue capaz de leer o fuiste capaz de leer un artículo de crítica y analizar sus características. Y la parte más relevante de la guía anterior fue que ustedes realizaron o crearon más bien un artículo de crítica considerando las características de ese tipo de textos. ¿Qué trabajaremos en el presente material? En primer lugar, vamos a conocer las características del texto de opinión o artículo de opinión. Leerás un artículo de opinión y reconocerás sus características. Serás capaz de distinguir las diferentes o las diferencias, perdón, en relación al artículo de crítica y podrás ser capaz de escribir un artículo de opinión aplicando las características de dicho tipo de texto. ¿Por qué es importante estudiar entonces el artículo de opinión, chicos? Primero, porque te permitirá comprender de mejor manera este tipo de textos, porque a partir de su lectura y características podrás comprender distintas problemáticas sociales, y porque a partir de la redacción de un artículo de opinión podrás expresar tu punto de vista sobre un tema que a ti te interese reflexionar. Ok, nos vamos entonces a esta pregunta introductoria que aparece en su guía. Pueden ir mirando su guía si la tienen impresa para que me vayan siguiendo lo que voy explicando. De acuerdo a tus ideas previas, elabora una breve definición en la que expliques en qué consiste un artículo de opinión y cuáles son sus características. Acá la idea es que con sus conocimientos previos sean capaces de redactar su pensamiento y lo que ustedes creen sobre en qué consiste un artículo de opinión. Luego viene la etapa del desarrollo. Te invito a conocer las principales características de un artículo de opinión. Como ustedes pueden apreciar acá en la pantalla, aparecen, voy a agrandar un poco el zoom, aparecen las características de lo que son los géneros periodísticos referido a lo que es el artículo. Aparecen señalados acá algunos conceptos clave que son importantes considerar. Este tipo de texto generalmente va filmado, su tema es libre, su finalidad es informar, reflexionar y tratar de convencer o persuadir al lector, que es muy importante, y es escrito en un espacio asignado en donde aparece el periódico, recoge la opinión externa. Tiene una estructura con 4 partes fundamentales, marcada, ¿no es cierto?, en primera instancia por el titular, que es una síntesis de la idea, tiene un sentido artístico y eficaz.
luego viene la entrada, que es la presentación del asunto, el cuerpo, donde está todo el tema de los argumentos, los datos objetivos, generalmente usando la primera persona gramatical, y luego viene el cierre, que es la conclusión final, en donde se explica el título y se concluye lo que plantea la tesis. Principios que rigen a los artículos de opinión: el decoro, la corrección, la claridad y la estética. Decoro, equilibrio entre todas las partes del texto; corrección, tiene un rigor expresivo; claridad, facilidad de comprensión de las ideas expuestas para que el lector entienda lo que el autor está manifestando; y tiene una finalidad estética, porque quien escribe una columna o un artículo de opinión busca también la belleza en la expresión sin restar claridad. Otro punto acá importante es considerar los tipos. Ustedes pueden apreciar acá de que está la editorial, la columna, el ensayo y el artículo de fondo, y nosotros nos vamos a centrar en la columna o el artículo de opinión. Si vemos el esquema que sigue a continuación, el artículo de opinión aparece aquí claramente, ¿no es cierto?, explicado primero qué es lo que es, su estructura y las características. Si vamos al primer recuadro, dice, ¿qué es el artículo de opinión? Si ustedes me van siguiendo, dice, es un artículo de naturaleza persuasiva, o sea, que trata de incidir en la opinión y en la postura que tenga el receptor. Dice, de naturaleza persuasiva y argumentativa, donde el autor da su opinión acerca de un tema relevante e interesante. Esa es una de las características más importantes del artículo de opinión, que busca persuadir a través de los argumentos al receptor. Posee una estructura con 4 elementos. En primer lugar, el título. Se usa un enunciado que sea corto y también muy llamativo en la primera parte, que busca generar la atención del lector. Luego viene la introducción, en donde el autor escribe sobre el tema del que hablará sin argumentar. Acá solamente presenta el tema, podríamos decir. Y el cuerpo, que es la parte más medular, el corazón de la columna de opinión. Acá en este espacio el autor analiza, argumenta y da su opinión acerca del tema que presentó en la introducción. Aquí van todos los argumentos, la tesis, los argumentos, los apoyos para sostener la opinión. Luego viene la conclusión, en donde el autor resume, con el uso de otras palabras, su opinión para dar fin a su artículo. Características clásicas de los artículos de opinión: el autor habla generalmente de un tema que es de interés público, analizándolo y dando su opinión. Recuerden ustedes que el artículo de crítica de la guía 3, el tema, ¿no es cierto?, eran temas culturales, de índole cultural, y no buscaba necesariamente persuadir en el lector. En cambio, el artículo de opinión, a diferencia del artículo de crítica, busca persuadir, tratar de que el lector tome una postura frente a lo que plantea la columna o el artículo, y además el tema es de interés público. El tema del artículo de crítica era de interés cultural. Si bajo acá, nos vamos a encontrar con la retroalimentación, en donde se expresan o se dan a conocer las principales características de lo que es el artículo de opinión. Como podemos ver acá, el artículo de opinión desarrolla la opinión personal, trata temas coyunturales, actuales, utiliza giros coloquiales y expresiones figuradas, tiene un carácter persuasivo, ya lo expliqué recién, predomina la subjetividad, porque como hablan desde la primera persona, lo que plantea el columnista o quien escribe el artículo de opinión no necesariamente va a coincidir con lo que yo creo como lector. Emplea análisis y valoración y justificación. Esas son las 6 características del artículo de opinión. Y acá lo que ustedes tienen que hacer es que, considerando lo que he explicado y lo que aparece en los esquemas, tienen que explicar con sus propias palabras en qué consiste el artículo de opinión. Pasamos a esta etapa, que es una de las más relevantes, en donde ustedes lo que tienen que realizar es leer este artículo de opinión, prestando mucha atención a cada una de sus partes. Fíjense en el título, que es muy llamativo: el uso de las redes sociales. El texto está demarcado en sus 3 partes fundamentales: introducción, cuerpo y, como pueden ver más abajo, la conclusión. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea, chicos, es que acá ustedes lean el texto, que puedan de alguna forma utilizar un diccionario para apoyarse también con aquellos conceptos que no conozcan. Es un tema bastante actual, el tema de las redes sociales. Sabemos de que la mayoría de las personas las usan, y especialmente los jóvenes. Luego de leer este texto, pasamos a la ronda de las preguntas. ¿Quién es el emisor del texto y hacia qué tipo de público va dirigido preferentemente el artículo? La pregunta número 2, ojo acá, dice, señala cuál es el tema central
expuesto en la columna, de qué se habla, la tesis que defiende el autor, qué idea defiende y cuáles son los argumentos que utiliza el autor para apoyar su tesis. Acá ustedes tienen que señalar a lo menos dos argumentos. Posteriormente, en la pregunta 3 dice, ¿estás de acuerdo con la postura que expresa el autor del texto? ¿Cuál es tu punto de vista sobre las redes sociales? Fundamenta utilizando a lo menos tres argumentos. Y la parte casi final, aquí viene, es de creación de un texto por parte de ustedes. Acá ustedes ponen en juego el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, considerando las características de los artículos de opinión y a partir del análisis realizado anteriormente, te invito a que puedas crear tu propio artículo aplicando lo aprendido. Para tal efecto, el tema de tu columna será las redes sociales en tiempos de pandemia, un tema que está muy de moda. Sabemos de que Instagram, Facebook y otras plataformas virtuales están sirviendo mucho en estos tiempos de pandemia. Hay cosas positivas y hay cosas negativas también de las redes sociales que me gustaría que ustedes comentaran y analizaran. A partir de dicha temática, deberás crear tu artículo, puedes tomar aspectos favorables o desfavorables de este tipo de plataformas y citar ejemplos que para ti sean significativos en relación a dicho tema en tiempos de pandemia. Procura ser muy original y evitar las faltas de redacción y ortografía. Bueno, dice acá, ahora es tu turno para redactar tu primer artículo de opinión. Procura ser claro en la exposición de tus ideas y original en cada uno de tus planteamientos. Tu texto debe considerar estos cuatro elementos que aparecen señalados. Debe tener un título que sea original y muy llamativo, que debe ir acá. Debe respetar la estructura que ya lo vimos anteriormente, introducción, título, introducción, cuerpo, ¿no es cierto? Y conclusión o cierre. Debe tener cohesión y coherencia, es decir, el texto debe estar bien redactado, debe entenderse cada una de sus partes, evitar las faltas de ortografía y las faltas de redacción. Y debes ocupar a lo menos cuatro argumentos. Y el texto debes redactarlo en el espacio que está asignado acá, como tú puedes ver. Luego que termine de hacer tu texto y que espero que ojalá quede muy lindo, muy llamativo, muy entretenido y muy interesante, tienes que responder estas dos preguntas que aparecen a continuación en el cierre. ¿Cuáles fueron las principales dificultades al momento de desarrollar tu